Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a continuar haciendo nuestro juego de realidad aumentada. Hoy vamos a aprender a cargar modelos 3D dentro de Unity y a moverlos por la escena. Lo primero, vamos a crear un directorio en el que vamos a cargar los modelos, llamado modelos. La forma correcta de cargar los modelos es inicialmente cargar primero las imágenes que van a corresponder a las texturas de los modelos y luego cargar los modelos. En este caso, aquí tengo el fantasma que acabo de hacer en Blender y vamos a utilizar dentro de nuestro juego. Y como veis, tiene una textura aplicada a la malla. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cargar esa textura dentro de Unity. Voy a crear otra carpeta llamada texturas. En este caso la voy a crear dentro de modelos para que se sepa que son texturas que estoy utilizando en los modelos 3D. Y aquí arrastramos, aquí tengo lo que es la textura que estoy utilizando. Y una vez que tenemos la textura ya podemos perfectamente arrastrar el modelo del fantasma dentro de esta carpeta. En este caso, como tenemos la textura previamente cargada, en el material aparecerá ya referenciada y en el modelo veremos que tenemos la textura correspondiente funcionando a la perfección. ¿Qué pasa si se nos olvida cargar lo que es la imagen de la textura previamente antes que el modelo? Vamos a ver qué es lo que pasaría. Borro todo esto y vamos a cargar únicamente el modelo. En este caso no va a encontrar la textura y el material se va a quedar vacío. En consecuencia, el modelo 3D no va a tener ninguna textura, que tampoco es mucho problema, se arregla muy rápidamente. En este caso voy a hacer la carpeta, el directorio llamado texturas. Aquí vamos a cargar la textura de este fantasma y se la vamos a asignar al material, que en este caso todavía no tiene ninguna textura porque no la teníamos cargada. Se la asignamos y en cuanto se la ponemos al material, vemos que ya el modelo sí tiene la textura correspondiente. En este caso, cuando seleccionamos aquí el modelo, tenemos un montón de parámetros de configuración a la hora de importar, de cómo queremos que se importe nuestro modelo 3D dentro de Unity. En este caso, para evitarnos unos cuantos problemas, que ya veremos más tarde si vamos a utilizar modelos animados, para evitarlo vamos a desactivar las animaciones, ya que no queremos cargar las animaciones que se hayan quedado. Resulta que Blender inicialmente junto con el modelo te añade una animación que se reproduce automáticamente y esto puede hacer que si tú colocas el modelo aquí en medio, luego te aparezca movido o te aparezca escalado o tal. Para evitarnos esos problemas marcaremos aquí no importar. Otro parámetro que será de mucha utilidad va a ser el factor de escala, que si a la hora depende de la herramienta que utilicemos para modelar, a la hora de meter el modelo aquí dentro, nos puede salir o demasiado grande o demasiado pequeño. En este caso, voy a agregar fantasma dentro de la escena. En este caso es del tamaño que yo necesito, quizá un poco más grande. Entonces, nos venimos aquí al modelo y marcamos que lo queremos más grande, pues ponemos un número más grande. En este caso pondremos 1.2 y nunca se nos olvide aplicar y ver los cambios. Ves que aparece un poco más grande. Vale, ya tenemos nuestro fantasma. Ahora, para mover el fantasma, el personaje por el escenario, tocaremos las variables de posición y de rotación dentro de su componente Transform. Todo esto lo haremos desde código. Aquí ahora mismo, si cambiamos los valores, vemos que la X representa al eje X. Si vale más valor, vale menos,
Si tocamos el I, sube hacia arriba o baja, o el Z va hacia adelante y hacia atrás. Vamos a dejar los valores en 0, tal y como estaban, y vamos a empezar a escribir el código que va a hacer que el fantasma vaya girando. Vamos a crear una nueva carpeta llamada scripts, y aquí dentro vamos a hacer un script nuevo. En este caso he decidido utilizar C# porque es el lenguaje que menos cambia. Aquí pone JavaScript, pero realmente es una modificación de JavaScript llamada UnityScript. Así que vamos a utilizar C# y crearemos el código que se llama rotar. Lo abrimos dentro del mono develop y aquí tenemos el código. Esta función start se llama una sola vez. Aquí la podemos utilizar para inicializar los valores del objeto o del script. Y aquí update se va a llamar en cada fotograma. Aquí iremos haciendo todos los cambios que van a preparar este objeto para que se renderice. Al igual que start, update, tenemos un montón de funciones más que podemos sobreescribir para enterarnos de todos los eventos que necesitemos. Los podemos consultar todos si nos vamos aquí en ayuda, referencia de scripting y buscamos mono behavior. Entramos dentro y dentro de las funciones podemos ver que tenemos update, que se llama en cada fotograma, late update, que se llama justo después de update, awake, que es cuando se genera el objeto, start es cuando está justamente antes de empezar a llamarse a todos los fotogramas, a empezar a visualizarse en cada fotograma. Aquí para detectar cuando entra el ratón, cuando colisiona con otro objeto. Iremos viendo todos los eventos según los vayamos necesitando. Así que vamos a continuar con el código. En este caso, vamos a necesitar indicar al script alrededor de qué objeto queremos girar. En este caso, vamos a definir una variable pública de tipo transform. Está viendo este tipo, es exactamente este componente para almacenar, es decir, eso nos va a permitir almacenar un objeto transform que va a hacer referencia a todo el GameObject. Pero bueno, eso ahora veremos cómo funciona. Aquí tenemos transform y le ponemos el nombre objeto centro de rotación. Muy bien, ahora vamos a hacer que vaya girando. En este caso vamos a definir otra variable pública, en este caso real, rotación por segundo, es decir, cuántos grados queremos que rote, es un float, cuántos grados queremos que rote por segundo. Para hacer que el objeto rote alrededor del que le marquemos aquí, esta asignación a este objeto la vamos a hacer desde el editor. En este caso voy a guardar para que veáis cómo se hace. En este caso voy a apartar el fantasma aquí a la izquierda. Está centrado, sí. Para que este script pueda trabajar y manejar el transform de este objeto, lo vamos a tener que añadir al objeto fantasma. En este caso, teniendo fantasma aquí seleccionado el inspector, arrastramos el script aquí dentro del inspector de fantasma o directamente dentro de fantasma. Veremos que aparece un componente nuevo, en este caso el script rotar. Y aquí nos aparecen las dos variables que hemos definido como públicas. En este caso aquí no hay nada porque no la hemos inicializado a nada, pero aquí se aparece un valor por defecto 75 que indicará la velocidad a la que queremos rotar,
que podemos cambiar desde aquí. En este caso lo vamos a dejar como estaba y vamos a hacer que el objeto rote alrededor de lo que es el humo. Para eso arrastramos humo, el objeto humo, dentro de aquí. De esta forma, aquí desde código, objeto centro de rotación hará referencia al objeto que hayamos arrastrado justamente en este apartado. Ahora, para hacer que rote vamos a utilizar una función que se llama rotate around, que significa rotar alrededor de. Todas las funciones para mover objetos las podemos consultar aquí para trabajar con el transform. Aquí tenemos cuantas variables y aquí tenemos funciones. Trasladar, rotar alrededor de, que va a ser la que vamos a utilizar. Mirará, tenemos un montón, que es muy necesario conocerlas todas para a la hora de hacer nuestro proyecto saber cómo superar cada problema con el que nos encontremos. En este caso vamos a utilizar esta, que requiere un punto alrededor del que se va a rotar, el eje en el que se va a rotar y el ángulo, es decir, cuánto queremos rotar. En este caso, el eje en el que queremos rotar, el fantasma va a ser el eje vertical, va a ser el eje Y, es decir, vamos a rotar alrededor de la vertical. Así que nos vamos al código y para acceder al componente transform dentro de este objeto, si nos vamos, para recordarlo siempre, rotar es una clase que hereda de MonoBehavior. Así que si nos vamos aquí a la ayuda, buscamos MonoBehavior, si nos venimos después de las funciones, tenemos miembros heredados. Aquí podemos acceder a todos los componentes que ya vienen predefinidos en Unity. En este caso, tenemos aquí la variable, dentro de MonoBehavior, tenemos la variable transform, que nos va a devolver el componente transform del objeto. Así que, como estamos heredando de esta clase, simplemente para acceder a su componente transform es escribir transform. Ahora queremos rotar alrededor de un objeto. Utilizaremos rotate around. ¿Alrededor de qué objeto? Pues alrededor del objeto centro de rotación. En este caso, queremos, esto nos va a exigir que le demos un vector 3, lo que es la X, la Y y la Z. Este objeto va a ser de tipo transform. A ver si lo vemos más claro aquí. Este va a ser objeto transform que contiene la posición, rotación y escala. En este caso nos piden el punto alrededor del que vamos a rotar. El punto es esta subsección que está dentro de transform. Así que vamos a acceder mediante transform.position para acceder al vector 3 que se compone de X, Y y Z. Así que punto position. Ahora alrededor del eje en el que queremos rotar, en este caso va a ser vector 3.up, arriba, y luego el ángulo que vamos a rotar. En este caso depende de la velocidad que hayamos marcado. Así que ponemos rotación por segundo. En este caso, update se va a llamar muchísimas veces por segundo. Así que la forma de hacerlo correctamente, de poner aquí una cantidad proporcional, es multiplicarlo por el tiempo que ha pasado desde que se dibujó el anterior fotograma. En este caso multiplicaríamos por time.deltaTime. En este caso imagínate que tenemos que se ejecuta en un teléfono móvil en el que se renderiza un fotograma por segundo. Delta-time sería un 1. De tal forma que al multiplicar por rotación por segundo
estaríamos rotando la cantidad total real que habíamos dicho que queríamos rotar. Si el tiempo fuera 0,5 segundos, es decir, la mitad de segundo, estaríamos rotando la mitad de 75, que serían 37,5. De tal forma que 37,5 y 37,5 son 75. Bueno, eso es para lo que utilizamos el delta time, que es el tiempo que ha pasado desde que se dibujó el fotograma anterior. Lo cual quiere decir que el tiempo que ha pasado entre dibujar un fotograma y dibujar otro. De tal forma que si guardamos este código y ponemos nuestro ejemplo a funcionar, tendríamos que el fantasma empezaría a girar alrededor del humo. Vamos a probarlo pulsando aquí al play. Y aquí vemos el fantasma girando alrededor del humo. En este caso, una cosa curiosa es que cuando estamos en modo reproducción, podemos tocar los valores de todas las variables y cuando dejemos de reproducir, volverán al valor en el que estaban. Es decir, los cambios son temporales. Esto nos permite hacer pruebas de cómo va a quedar cada cosa. Por ejemplo, imaginar, no me gusta 75, pues desde aquí puedo ir incrementando lo que es la velocidad. Esta velocidad creo que va a ser mucho. Vamos a poner, por ejemplo, 10. Está muy lenta. Poner 1. Casi está parado. De tal forma que en cuanto le doy, quito el modo reproducción, vuelve al valor original. En este caso, los valores que yo deje, por ejemplo 76, así, son los que van a valer y los que se van a quedar guardados. Vamos a dejarlo como estaba. Y ya tenemos el objeto girando alrededor del humo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, el juego, si recordáis cómo lo describí, era los fantasmas empezaban a salir del humo e iban girando poco a poco y poco a poco se iban cada vez retirando más y más y más hasta que estuvieran lo suficientemente lejos y desaparecían. Así que ya tenemos el movimiento del fantasma girando. Ahora vamos a hacer que el fantasma empiece casi en el centro. En este caso lo voy a subir un poco más, que se ha quedado bien bajo. Vale, parece que ahí está bien. De hecho voy a ponerle a la misma altura que tiene el humo. En este caso esta es la altura, el I. El fantasma va a tener exactamente la misma. Pues no me gusta esta misma altura, así que lo voy a subir para que esté más o menos en el centro, a mitad de la altura de lo que es la nube. Bueno, pues vamos a liarnos con el script para hacer que vaya poco a poco alejándose. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar, a ver, ¿qué variable voy a necesitar? Una variable para tener el radio actual, que nos va a servir también para inicializar el radio inicial. Más luego, cómo queremos que vaya incrementándose el radio por segundo, cómo queremos que vaya alejándose cada segundo. Así que vamos a poner incremento radio por segundo, que en este caso vamos a poner, por ejemplo, 0,5. Que cada segundo se vaya alejando 0,5 unidades. Vamos ahora a hacerlo un poco para no liarnos tanto. Vamos a hacer que nuestro personaje, el fantasma, se sitúe y gire alrededor del valor que le estemos dando aquí. Como has visto, lo que estamos situando es el personaje. Si lo dejamos aquí, de cerca, va a girar a esta distancia. Si lo ponemos un poco más lejos,
gira en la posición, manteniendo la posición en la que estaba, aquí en este eje. Así que lo que vamos a hacer va a ser, antes de que el personaje gire, lo vamos a situar justamente en el centro del humo. Y una vez que lo tengamos puesto en el centro, lo vamos a desplazar, veis el eje X, en el eje X, tantas unidades como le hayamos puesto al valor de radio actual. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto en código. Para hacerlo, lo primero, antes de hacer que el objeto gire, sería centrarlo exactamente en la misma posición del objeto alrededor del cual vamos a rotar. Para centrarlo vamos a utilizar transform, que es la única forma de acceder a la posición del fantasma, es decir, este script va a estar dentro del fantasma. Así que de esta forma accedemos a la posición del fantasma. Y queremos que la posición nueva sea, es decir, las posiciones vienen determinadas por un objeto que se llama vector3, que tiene una X, una Y y una Z. En este caso, lo que vamos a cambiar va a ser la X y la Z. En este caso no nos interesa mover el fantasma hacia arriba y hacia abajo, no nos interesa tocar la posición de la Y. Así que la posición de la Y la vamos a dejar como estaba. En este caso, vector 3, la X que vamos a agregar aquí va a ser la X del objeto alrededor del cual vamos a rotar. En este caso, objeto punto posición punto X. La Y hemos dicho que no la vamos a tocar, vamos a dejar el mismo valor que tenía. En este caso, vamos a poner el mismo valor que tenemos actualmente para que no cambie. Punto Y. Y ahora la Z, si va a ser la Z del objeto alrededor del cual vamos a rotar. En este caso ya el fantasma aparecería justamente en el centro del objeto alrededor del cual estamos girando. Por ejemplo, vamos a probarlo. Si tenemos el fantasma alejado hasta aquí, nos debería aparecer justamente en el centro y girando. En este caso nos aparece en el centro y girando. Hemos dicho que la altura no se tocaba. Esto quiere decir que si el fantasma lo colocamos aquí de alto, nos debería de aparecer girando a esa altura. Perfecto. Vamos a colocar el fantasma a la misma altura a la que estaba. Muy bien. Ahora ya lo único que nos hace falta, una vez que lo hemos posicionado en el centro, va a ser moverlo. A ver que se vea claramente. Lo vamos a mover, una vez que esté aquí en el centro, lo vamos a mover en la eje X hacia la izquierda. Para moverlo hacia la izquierda, si nos fijamos aquí, el X hacia acá, derecha, es positivo y hacia la izquierda es negativo. Así que vamos a moverlo todas estas unidades hacia el lado negativo del eje X. Para moverlo, igual, transform, y aquí utilizaremos el método translate. Y aquí, fíjate, podemos dar un objeto 3D, un objeto vector 3, perdón, o directamente las coordenadas X y Z. Así que vamos a moverlo en el eje X, exactamente en negativo, radio actual, en el eje Y, hacia arriba y hacia abajo no nos vamos a mover, y en el eje Z tampoco, ya que lo que queremos es hacer que nuestro objeto, nuestro fantasma, en este caso voy a poner que se vea la vista desde la cámara. En este caso queremos que el fantasma aparezca en el centro y luego se vaya retirando poco a poco y luego se le aplique el ángulo alrededor del humo. En este caso ya tendríamos el código completamente hecho. Se posiciona en el centro, se mueve hacia la izquierda en el eje X, si en el lado negativo del eje X tantas unidades como radio sea actual,
y aplicamos la rotación. En este caso tenemos el fantasma y aquí en una rotación de 2. Como hemos visto, en modo reproducción podemos cambiar el valor y vemos que cuanto más unidades añadimos, más lejos está. De tal forma que empezaremos quizá con un 2, iremos subiendo poco a poco el valor del radio y así tendremos el fantasma poco a poco girando y cada vez alejándose más del humo. Ahora, ¿cómo hacemos que el fantasma vaya alejándose más del humo? Pues simplemente definimos esta variable que teníamos aquí, que era incremento radio por segundo, y al principio del todo haríamos que el radio actual se incrementara exactamente en incremento radio por segundo, pero como update no se llama una vez por segundo, sino que se llama muchas veces por segundo, lo multiplicaremos por time.deltaTime para que así este valor sea proporcional. Así que de esta forma ya tenemos a nuestro fantasma que irá, vale, ahora aquí aparece el incremento radio por segundo, 0,5. Veremos que empieza a un radio de 2, irá incrementándose, vamos a verlo desde arriba, irá poco a poco incrementándose el radio, como vemos aquí, cada vez irá girando más y más lejos, hasta que llegue un momento en el que a cierta distancia haremos que el fantasma desaparezca y el jugador pierda una vida. En el siguiente vídeo vamos a mejorar un poco el movimiento del fantasma haciendo que vaya subiendo y bajando lentamente para que así tenga un efecto de vuelo más real, tipo vuelo fantasma. Además de eso, ya iremos metiendo la posibilidad de poder disparar y lanzar disparos tocando la pantalla del teléfono. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.